quiero presentar al maestro Eduardo Raúl Herrera Fuentes, que es nuestro siguiente orador. Me gustaría hablarles un poquito de él y de su trayectoria académica y laboral. Entonces, bueno, él también es egresado de la Facultad de Psicología de la UAM. Tiene una maestría en terapia familiar por el Instituto Crisol. Es especialista en adicciones, terapeuta en adicciones, trabaja para el Centro de Integración Juvenil aquí en Cuernavaca. Ha sido docente en varias universidades del estado. También es psicoterapeuta en el ámbito privado. Y bueno, también un feliz padre e instructor profesional de artes marciales mixtas. Entonces, démosle una calurosa bienvenida. Primero lo voy a presentar a él para que el siguiente orador también tenga su propio espacio. Entonces, bienvenido, maestro Eduardo. Son todos suyos. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Voy a compartir mi pantalla para poder apoyarme con la presentación del día de hoy. Entonces, denme unos minutitos. Ok. Estoy presentando en este momento. Amplío la pantalla. Bueno, para mí es un honor y un placer escuchar a todos ustedes, tanto a profesionales como personas que han compartido sus experiencias, hablando de un fenómeno tan trascendente, a la vez tan doloroso, que involucra una situación que se ha intensificado en esta pandemia. Se ha duplicado el consumo de alcohol en varones y se ha triplicado el consumo de alcohol en mujeres durante la pandemia, según datos de Centros de Integración Juvenil. Y bueno, en este tema que voy a referirme, que es la familia, ¿es víctima? Características de la familia adicta. Como terapeuta familiar, me formaron para tener una visión integral, es decir, hablar de los aspectos tanto intrapersonales o intrapsicológicos como los aspectos interpersonales o aquellos aspectos que están en el contexto. Para mí es muy importante que todos entendamos también que la salud mental tiene que ver con bienestar. Cuando estaba escuchando aquí a los ponentes que estaban hablando de su experiencia humana y su experiencia profesional, no puedes hablar de algo que no has vivido. Por lo tanto, cuando hablamos de calidad de vida, que está vinculada a la salud mental, necesitamos saber que el primer camino se inicia dentro del seno de la familia. Lo que aprendemos en un proceso de adquisición de habilidades aparece desde la tierna infancia. Ya un compañero habló sobre la mente inconsciente. Jung hablaba de los arquetipos del inconsciente colectivo. Esa mente arcaica que tal vez data o baja datos desde hace 4 millones de años de evolución. Imagínense el prodigio de la información. Sin embargo, la constante en la biología es el cambio. Todos los seres humanos somos diferentes. Y en algunos de nosotros, no en todos, vamos a tener algunas características muy peculiares que van a afectar nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. Y la ciencia le ha dado en los últimos 100 años el nombre de padecimientos, trastornos o enfermedades mentales a un conjunto de signos y síntomas que producen un desajuste, sufrimiento, tanto a la persona como a sus seres queridos. Por lo tanto, también es importante tener esto en cuenta. Nuestros niños y adolescentes, sobre todo en nuestros países llamados del tercer mundo, tienen muchas carencias tanto afectivas, tanto económicas, pero lo más importante es, y quiero destacar algo que encontré en algunas investigaciones, que es un fenómeno que me parece sumamente interesante señalar. Los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos viven más tiempo que otros grupos como asiáticos, que los mismos blancos, viven más tiempo. Es decir,
Los investigadores están diciendo, ¿qué pasa con este grupo de mexicanos, inmigrantes, que viven, que son más longevos en Estados Unidos? Todo lo que encontraron es que el mexicano, las mexicanas, tenemos una familia que, bueno, a veces la criticamos por ser una familia aglutinada, que estamos conectados los unos con los otros. Esto es muy importante porque en la sociedad norteamericana consumista, individualista, que se basa en el vivir del placer inmediato, estamos hablando de una riqueza que tiene este país y nuestras personas y nuestras familias. Sin embargo, hay estadísticas que nos duelen porque el 50% de las personas que tienen algún problema mental, esta problemática se inició a los 14 años y el 75% de los problemas en salud mental se originaron antes de los 20, el 75%. Esto significa que los directores del barco, los directores de la familia, los padres, los abuelos, los tíos, los tutores, tenemos una responsabilidad muy grande para la prevención. Y la prevención tiene que ver con el buen trato. Daniel Siegel, que es un neuropsicólogo de la Universidad de California, habla sobre el triángulo de la experiencia humana, en donde la mente no está desligada del cerebro. Y el cerebro da pie a las relaciones interpersonales. Somos tres en uno. El ser humano tiene una característica muy interesante. Su cerebro es igual a sus relaciones familiares. Si cuidamos nuestro cerebro, significamos que estamos cuidando a nuestra familia. Y si cuidamos a la familia, estamos cuidando nuestra mente. Entonces, cuando estaban hablando de los estoicos con Marco Aurelio y el filósofo Séneca, que hablan de la razón como una capacidad reflexiva, y reflexión tiene que ver con la flexibilidad, es decir, ser capaz de negociar, tomar decisiones, resolver problemas, situaciones que los neurocientíficos le llaman funciones ejecutivas, que tardan más de 20 años en adquirirse. Es decir, el trayecto que le toma a un ser humano en transformarse en sujeto adulto, dueño de sus pasiones y decisiones, implica un tiempo de 20 años y un poquito más. Ahora, los varones nos tardamos más en madurar, neurológicamente. Y lo que han descubierto, ¿sí?, en la paradoja de la familia mexicana, y esto es para que lo podamos presumir, las mujeres tienen una mejor conexión interhemisférica entre sus hemisferios cerebrales, por lo tanto, mamá es un ser superdotado, ¿sí? Tiene una gran capacidad para escuchar, para oler, para intuir. Por lo tanto, la infidelidad casi siempre se descubre. No es posible engañar a las mujeres. Que se hagan es otra cosa. Sin embargo, avanzando, es muy importante quitar el estigma. A veces la palabra adicto, ¿sí?, el enfermo, como una etiqueta, debe ser vista como una situación de respeto sobre un problema que es doloroso, que revictimizamos muchas veces en las instituciones de salud mental a las familias y a los pacientes. Y entonces su capacidad de vida saludable se altera. Años de vida saludable y productivos se ven perjudicados. Por lo tanto, cuando tenemos familias llamadas multiproblemáticas, hay una constelación de fenómenos como desde el inicio hay un pobre rendimiento escolar, es decir, hay fracturas en la autoestima. Los niños que viven en seno de familias multiproblemáticas, donde hay consumo de alcohol, drogas, criminalidad, abandono, ¿sí?, el dolor es la constante. Y los chicos se adultifican tempranamente, es decir, quieren irse antes. Y muchos de ellos les hemos preguntado, ¿quiero irme de la casa? Y a los 14 años ya planean ser papás. ¿Sí? Es decir, hay una pseudo adultificación. Quiero apurarme, quiero correr. Por lo tanto, también hay familias donde hay una alta carga del cuidador, porque hay un cruce entre adultificación temprana y problemas de desvinculación.
son personas que no se pueden ir de la familia. Se quedan dentro de una ligazón donde no pueden adultificarse emocionalmente, es decir, usar de manera eficiente sus funciones ejecutivas, como la toma de decisiones, resolución de conflictos, autorregulación emocional. Y estaban hablando los oradores anteriormente de un proceso de autoobservación. Les cuesta mucho trabajo conocer y manejar sus emociones. Y el otro dolor es que vivimos en un estigma donde las mujeres, ¿sí?, principalmente llevan la carga, ¿sí?, del cuidado del enfermo. Y a estas mujeres les han dado el nombre de codependientes. También hay un contexto social bastante doloroso, donde hay una alta disponibilidad de drogas, el autocultivo. Ahora que está la pandemia, el negocio de las drogas pues creció, ¿no? El internet, ¿no?, favorece el comercio ilícito, la permisividad social, ¿sí? Se glorifica a los que comercian con estas sustancias, lo que ya comentábamos de la sociedad consumista, donde un filósofo llamado Gilles Lipovetsky redacta un libro llamado La Era del Vacío, donde anuncia que la personalidad de la época postmoderna es el narcisista. Un ser que no sabe esperar, que no sabe tener tolerancia, y cuando tiene dolor, usa fármacos para paliar lo que a él le disgusta. Y entonces tenemos una adolescencia prolongada, se han cambiado los valores, ahora las personas que son como modelos obtienen el éxito a través de lo que decíamos en los 80 en los comerciales de México, el que tranza avanza, ¿sí? No esfuerzo, no consistencia, no respeto, no perseverancia. Es decir, estas capacidades son actividad del cerebro superior que en psicología analítica le llamamos el superyo. Es decir, la voz interna del padre que se respeta, que se quiere, que se imita. Y las familias actuales tienen una estructura cambiante. Hay una alteración de jerarquía de límites, ¿sí? La autoridad está alterada porque ahora las mamás tienen que ingresar al campo laboral. Entonces los hijos están solos, sin supervisión ni límites adecuados. ¿Qué podemos hacer? Porque no podemos regresar a las mamás a la casa. Ellas están creciendo, las mujeres están abarcando otros ámbitos, y los millennials, los centennials, sí, están teniendo dificultades para poder encontrar un trabajo seguro, lo que ha incrementado la incertidumbre. Y la incertidumbre tiene que ver con este miedo al futuro. Yo no sé qué va a pasar. Ser profesionista no es garantía. Todo es como una mesa de cultivo, un caldo de cultivo, ¿sí? Sin embargo, aquí hay una situación prodigiosa. El cerebro está hecho para sentirnos bien. Una de las actividades fundamentales del cerebro es la producción de dopamina, que se va a incrementar durante la adolescencia. Efectivamente, el adolescente es un sujeto que ríe por cualquier situación. Sin embargo, es un ser vulnerable porque su cerebro carece de madurez en la corteza prefrontal. ¿Y cuál sería la corteza prefrontal de nuestros hijos? Pues los papás. Somos el cerebro externo de nuestros hijos. A esto yo le llamo la capacidad parental y marental. Los padres necesitamos aprender buenos tratos. Y para tener buenos tratos necesito lidiar con mi propio vacío existencial, es decir, aprenderme a amar a mí mismo, que es un camino difícil, porque es un camino de autoconocimiento. Por lo tanto, cuando el adolescente con las drogas en la adolescencia, se afecta su emocional, es decir, la capacidad de empatía que está tiene 10%. consolidada, ¿sí?, se ve afectada. Por lo tanto, el consumo de drogas nos lleva a distorsiones cognitivas. Se altera la manera en cómo funcionamos como personas, cómo funcionamos como hijos, cómo funcionamos como alumnos.
cómo funcionamos como pareja. Y entonces, también la falta de espacios deportivos, culturales, sociales, ¿sí? Dificulta la capacidad de integración. Las drogas, cuando se ingieren en la adolescencia, producen cambios negativos en el metabolismo cerebral. Afectan y desorganizan. Sin embargo, el cerebro tiene una propiedad maravillosa que es su plasticidad, su flexibilidad, se puede recuperar. Y a pesar que muchas veces se dice que las personas que tenemos un problema de salud mental nos parecemos a los peces, que ignoran que están en el agua, ¿sí? Que no hay una conciencia de enfermedad. Sin embargo, los que nos dedicamos a esto, como decían hace rato, tenemos la expectativa de cambiar al otro. Sin embargo, tenemos un enemigo que vamos a llamarle patología dual. Y la famosa metáfora del iceberg de Freud, ¿sí? Sobre la mente consciente e inconsciente. Hay personas que tienen características muy propias que tienen que ver con una base biológica de su personalidad llamada temperamento. ¿Sí? Entonces, hay personas que presentan algo que la psiquiatría actual llama patología dual, la concurrencia de un problema mental y un trastorno por el consumo de sustancias. Es decir, aquí en la imagen de Homero Simpson, probablemente este personaje adolecía de un trastorno de déficit de atención, distraído, impulsivo, pero también era una persona como muy infantiloide, por lo tanto era como seductor, muy apasionado, que estaba íntimamente conectado con su pareja, con Marge, pero no sabemos si ama más a la cerveza que a Marge. Y entonces, hay algunas características que necesitamos ir precisando. Hay sujetos que les gusta encontrar sensaciones nuevas, quieren exponerse a riesgos, toman decisiones precipitadas, no quieren sufrir consecuencias de sus actos, presentan mucha ansiedad, es decir, temor al futuro, presentan depresión, apego al pasado, y son negativistas, es decir, presentan distorsiones cognitivas, siempre piensan que los demás quieren hacerles daño. Y entonces, también presentan menor persistencia, menor autodirección, menor autotrascendencia y no son cooperativos. ¿Eso qué significa? Que es el caldo de cultivo para que se presenten algunas situaciones de riesgo, como el consumo de sustancias durante la adolescencia. Y como ya había mencionado, las drogas de diseño actuales, como las metanfetaminas, que son muy baratas y en cualquier esquina las podemos encontrar, provocan cambios metabólicos casi de manera inmediata. Y entonces aquí está la imagen del Ponchis, que fue lamentablemente uno de estos niños donde hay mucho dolor en nuestro país. Niños soldados, niños sicarios, ¿sí? Que presentan conductas adaptativas porque no existe una familia integrada. Entonces hay menos recursos en este tipo de personas para la recuperación y tiene mal pronóstico. El inicio de una vida criminal y un estilo de vida adictivo. Y bueno, aquí tenemos que las principales causas de años de vida saludable perdidos por sexo en México, por ejemplo en mujeres, es el problema de la depresión y el Alzheimer. Y en hombres, la principal causa de años de vida saludable perdidos es el consumo de alcohol y la violencia, y en menor medida la depresión. Esto es una como situación enmascarada. A los hombres nos cuesta más trabajo en la familia expresar nuestras emociones. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿qué fue primero? ¿El consumo de drogas provocó la enfermedad mental o la enfermedad mental provocó el consumo de drogas? Es decir, yo tenía una personalidad adicta o había una familia adicta previamente. ¿Qué fue primero? Y bueno, la respuesta que están encontrando en las neurociencias, que está cruzando conocimientos con la terapia familiar,
es que es una concurrencia entre genes, medios ambientales adversivos y el propio proceso de desarrollo del adolescente. Necesitamos evitar que las drogas estén disponibles para nuestros jóvenes. Y necesitamos más canchas deportivas, más instructores comprometidos para poder trabajar con equipos de niños, ¿no? Por eso necesitamos ser padres amorosos, profesionales comprometidos, y también necesitamos, como decía el compañero de AA, practicar el amor a mí mismo, a través de estar en contacto con nuestra familia. Y por lo tanto, en la patología dual, hay muchos problemas de adaptación. Un aumento de la tasa de criminalidad, problemas interpersonales, es decir, hay un desastre nuevo cada día en la familia. Y hay un mínimo soporte social. Van a buscar apoyo psiquiátrico después de 13 años. Y algunas personas todavía dicen, espera hasta que toque fondo. ¿Qué fondo quieren tocar? ¿La hospitalización, el intento de suicidio o un homicidio? ¿O el ingreso a la cárcel o que les den un levantón? Y entonces necesitamos, las personas que estamos trabajando en pro de la salud mental, trabajar nuestra trinchera muy profundamente. Es decir, los que atendemos adicciones, necesitamos estar muy ocupados de nuestra propia salud mental, aprender a cuidar a nuestras familias. Y entonces aquí vamos a tener la toma de decisiones. ¿Qué es lo indicado para mi paciente? ¿Qué es lo indicado para mi familiar? Porque cada caso es muy particular. Lo que le funciona a uno, no le funciona a otro. Pero hay dispositivos, y yo veo con mucho agrado, que tengamos una unión entre terapeutas familiares, neurocientíficos, grupos de autoayuda, personas con mucho valor en AA que están luchando todos los días para mantenerse en el presente. La filosofía, que ya vimos cómo practicamos un estilo de vida a través de un pensamiento, ¿sí? Analizar nuestras distorsiones cognitivas, analizar nuestro presente, conectarnos con el presente. Aquí ponemos la imagen de un cerebro, de una tomografía por emisión de positrones normal. Esta es una persona que no tiene un consumo de drogas y seguramente está ocupada en su trabajo, amando a sus hijos, haciendo deporte. Sin embargo, aquí tenemos el cerebro de una persona que ha consumido drogas durante algún tiempo. Entonces tenemos una alteración del metabolismo de la glucosa y una alteración del sistema circulatorio. Es decir, va a haber fallas en regiones muy particulares de su cerebro. Regiones que tienen que ver con situaciones muy importantes. Bueno, no voy a ampliar esta situación de neurociencias, pero sí quiero hacer énfasis que cuando las drogas se ingestan, van a afectar mi proceso cognitivo, mi proceso emocional, mi sueño, mi apetito, el desarrollo de mi autoestima y mi toma de decisiones. Son las áreas que más afectan las drogas. No afectan cualquier área, afectan estas áreas en particular que son sumamente fundamentales para el proceso de la unión familiar. Y bueno, aquí vemos muestras de diferentes cerebros. La parte de arriba es un sujetos comparativos que no tienen consumo y la parte de abajo son abusadores de cocaína, en donde vemos que hay una disminución metabólica de la actividad cerebral. Cuando hablamos de la personalidad adictiva, ¿sí? Hablamos de que sus genes, su experiencia de vida, el consumo de drogas, ha reducido su funcionamiento prefrontal. Pero el hecho maravilloso es que si yo dejo de consumir y tengo una mejor gestión de mis emociones a través de la palabra, a través del ejercicio, a través de actividades lúdico-recreativas, a través de una guía, ¿sí? Y una guía estructurada como los pasos, los 12 pasos, puedo tener esperanza. Pero también hay que hacer mención que
el consumo de drogas afecta profundamente un área del cerebro llamada amígdala. Ahí en la flecha indico, ¿sí? Cómo se enciende la amígdala cuando alguien le dice, oye, ¿no quieres echarte unas chelas? ¡Pum! Se prende la amígdala. La apetencia se dispara, ¿no? Por eso muchas personas dicen, desde que me levanto necesito ponerme al día. Estar en este presente. Y bueno, son más imágenes donde vemos cómo son los cerebros diferentes, donde hay una gran actividad, un cerebro hermoso en las personas que no consumen drogas, que están haciendo actividades saludables, al contrario de usuarios, por ejemplo, de cocaína, donde la corteza orbitofrontal, que tiene que ver con la relación entre el pensamiento estructurado, reflexivo, con las emociones, está alterada la función. Por lo tanto, ellos van a tener errores de juicio, van a tener dificultades para tomar decisiones, no van a tener empatía y no van a tener conciencia de sus acciones. Y entonces necesitamos tener claro que el cerebro no adicto implica cómo manejar y relacionarme con este hijo que me duele, que no puedo poder relacionarme con él de una manera que yo quisiera, que no escucha, que no se conecta con lo positivo. Pero es importante reconocer que las adicciones no son un problema de voluntad, ni un vicio, ni un fallo. Son enfermedades reales, metabólicas, que se tienen que prevenir. Por eso es muy importante conocer nuestra familia, cómo estructuramos a la familia, cómo la fundamos, ¿sí? Que hay una base muy clara ahora en la comunidad científica que la adicción es una enfermedad cerebral, es una enfermedad del cerebro, pero es evitable y es prevenible. En donde ahora tenemos una mejor valoración. Entonces hay escalas, hay consumo ocasional, experimental, social, hay consumo problemático. Entonces por ahí sabemos que la mayoría de los que consumen alguna sustancia tienen consumo problemático, porque cada vez que consumen se meten en dificultades. Ya chocó el carro, ya lo detuvo la policía. Pero la adicción tiene grados, una adicción leve, moderada y grave. Pero aquí lo importante es de qué manera la persona se relaciona con su enfermedad. ¿Qué tipo de pensamientos tiene? Porque puede tener una dependencia leve, pero puede ser una persona con intensas, ¿sí?, situaciones de duelo no resuelto, muchísimo resentimiento, defectos en la personalidad, presentar una patología dual, por ejemplo, personalidad borderline o antisocial. Y esto va a afectar junto con su problema de consumo de sustancias. Y bueno, vemos como un corazón infartado en la imagen se parece mucho a un cerebro apagado por el consumo de drogas. Se apaga, es como un infarto. Cuando una persona consume drogas, se compara con un infarto cerebral. Disminuye su actividad. Y cuando esto sucede, disminuye mi capacidad de vincularme con la familia. Y entonces, cuando estamos en contacto, solamente el 10% de las personas que consumen una droga van a sufrir adicción. Esto lo sabemos. Presentan una vulnerabilidad, pero necesitamos entonces darnos cuenta que necesitamos un modelo de atención multifactorial. Necesitamos darle todos los elementos a nuestras familias que van a atenderse, a tener herramientas para hacer frente a esta situación, donde muchos de los problemas adictivos tienen que ver con propios problemas para automodular sus emociones. Entonces las drogas las utilizan como una especie de automedicación. Yo tengo depresión, voy a utilizar fundamentalmente drogas estimulantes como cocaína o metanfetaminas o alcohol. Aunque el alcohol es una droga depresora, tiene una función estimulante.
Si soy una persona muy ansiosa que está conectada con su futuro, pues generalmente voy a utilizar muchísimo la anfetamina, el alcohol y la cannabis, ¿no? Para relajarme. Y eso es lo que dicen. Soy ansioso, me relajo con cannabis, ¿no? Porque busco el principio activo del THC. Y tengo una personalidad, límite, obsesiva y antisocial. Es más proclive que yo tenga que buscar, por ejemplo, si soy obsesivo, un ansiolítico, si soy límite, una droga estimulante que me quite, digamos, si estoy deprimido, pues que me ponga eufórico, y si estoy eufórico me pongo deprimido, y el antisocial utiliza la droga para poder tener la fuerza, a lo que vamos a llamar, más adelante, el síndrome de Popeye, ¿sí? Si tengo TDAH, muchos chicos en la secundaria empiezan a utilizar cannabis, y uno de ellos me decía, es que eso me tranquiliza. Ya no soy tan inquieto. Nada más estoy en mi cuarto escuchando reggaetón. Ya no me meto en problemas. Entonces él dice, es que me hizo bien. Entonces es una paradoja de la automedicación por consumo de drogas. Por lo tanto, vamos a encontrar que una persona que está experimentando con sustancias psicoactivas va a tener una pérdida de placer por vivir. Por eso se sienten vacíos. Hay un debilitamiento, ¿sí? De un principio de reforzamiento. Nada de lo que haga me satisface. Eso se llama ludomina, según el doctor Oscar Próspero. ¿Sí? Y entonces, a nivel intrapersonal, en las familias voy a tener a veces mamás deprimidas, padres ausentes, hijos abandonados, a falta de límites generacionales y sociales, un modelo adictivo de relación donde no hay una posibilidad de hacerse adulto, no hay confianza, un pacto criminoso donde hay incesto, y todo el mundo sabe que fue el tío, pero como el tío es el más prestigioso, todo el mundo se calla, ¿sí? Crisis de desvinculación del adolescente. El adolescente no puede hacerse adulto. Siempre se termina saliéndose de clases, no termina ni la secundaria y vive en casa de su mamá, aunque ya tiene su pareja y después tiene otra pareja, tiene 3 hijos con diferente mujer y él no ha salido de su casa. ¿Sí? Problemas de duelo no elaborados. Por ejemplo, esto que le estoy platicando es la vida de lo que yo me enteré de Ponchis, el niño sicario, ¿no? Que fue un paradigma hace años. ¿Sí? Perdió a su abuelita paterna a los 2 años, sus papás estaban en la cárcel y sus hermanas se encargaron de cuidarlo, ellas tenían 12 y 14 años y los cuidaba precisamente una persona que también estuvo en centros de atención AA, ¿no? No voy a decir por dónde, pero lamentablemente es muy importante la sinceridad, ¿sí? Entonces a nivel interpersonal, matrimonios con una pobre estructura, ¿sí? Coaliciones intergeneracionales. ¿Qué significa? Que uno de los esposos está más casado con su familia de origen que con su familia presente. Un progenitor sobreinvolucrado con uno de los hijos, sobre todo el hijo que consume. Y un progenitor periférico que no se compromete. Una falta de fronteras generacionales. Quien manda en la casa son los papás, son los abuelos. Una incongruencia jerárquica le da más poder al hijo que al propio padre. Dobles mensajes, es decir, en la teoría de la comunicación humana hablamos del doble vínculo, es decir, al mismo tiempo que yo te digo, lo haces muy bien, pero podrías hacerlo mejor. ¿Sí? Esa es una comunicación de doble vínculo. Oye, eres un excelente alumno, pero ¿sabes qué? No tendiste la ropa, ¿eh? A ver si te pones abusado. Problemas en las crisis vitales de la familia, por ejemplo, ahora vamos a tener una avalancha de problemas de salud mental por muertes ocasionados por este COVID, donde nuestras familias están siendo muy golpeadas por esta situación, y secretos familiares. Todo esto es como un caldo de cultivo, ¿sí? Para estas familias que presentan problemas de consumo de sustancias. Entonces, el usuario es un portador de un síntoma familiar, ¿sí? Donde obliga a sus familiares a tener control sobre él y está a la vista de todos, ¿sí? Entonces los conflictos de la familia se desplazan en un inconsciente interpersonal, ¿sí? Al hijo usuario. Entonces postergan y se niegan las problemáticas preexistentes.
Y entonces el usuario de drogas necesita vestirse de una personalidad que le han llamado una personalidad adictiva. No me interesa lo Maestro, de... perdón, nos quedan 2 minutos para ver si puede ir concluyendo su ¿Vamos a presentación. terminar? Sí, claro que sí. Gracias. Entonces vamos a quedarnos con algo que es importante, que quiero como mucho material. Ok. Aquí voy a quedarme. Como yo trabajo mucho con adolescentes, familias ponen atención a sus adolescentes. En la adolescencia asumen responsabilidades de adulto, se relacionan con grupos externos, grupo de pares y relaciones interpersonales. Necesitamos ayudarlos a emanciparse. Necesitamos darles seguridad. Y a los padres hay que aprender a ayudarlos y protegerlos. Necesitamos proteger a nuestras familias. Y uno de esos elementos de protección es aprender a tratarnos bien. Dicen los estoicos, no hay razón para el sufrimiento. Reflexiona y toma conciencia de la persona que tienes a tu lado. Cuídela, protégela, dándole responsabilidades de acuerdo a su edad, y tú mismo asume la responsabilidad de tu propia existencia. Padres y madres de familia son los líderes de su navío, de su barco, son los capitanes. Tomen mejores decisiones y muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por esta presentación. Bueno, ahora sí, vamos a abrir micrófonos. Por favor, levanten su mano quien quiera hacer alguna pregunta sobre este tema. Nadie. Todo quedó claro, como el agua. Manuel Cetina. A ver, Manuel. ¿Puedo hacer una pregunta? Buenas tardes. Ya, adelante, Claro que adelante. sí, buenas tardes. Mi nombre es Mari, soy psicóloga. Tengo una duda. Adolescente de 17 años, ya 18, le encanta el fútbol, pero últimamente ha presentado conductas muy agresivas contra la madre, sobre todo, desobediencia, y ya no quiere estudiar. ¿Puede ser un indicador de abuso de sustancias? Ok. Bueno, depende la droga que se utilice. Son los, ahora sí, los indicadores. Por ejemplo, chicos que están utilizando marihuana, reportan que pierden repentinamente el interés por lo que hacían antes. Ya no disfrutan jugar fútbol, y me estoy acordando de un paciente que tengo. No le gusta ya el fútbol, pero el interés por los estudios. Tiene 19 años. Está resentido por la mamá, como si él no pudiera perdonarle el hecho de que se casó nuevamente. Se queja que su padrastro pues lo obliga a hacer cosas que él no quiere, ¿no? Entonces estamos hablando de una característica que es como el involucramiento familiar, donde la mamá le debe lealtad a su nueva pareja, y entonces pareciera que sacrifica a su hijo como el chivo expiatorio, y este hijo que entra en la frontera de la crisis de ciclo vital de adultificarse, ¿sí? Es mejor esconderse bajo el disfraz de la droga, ¿sí? Infantilizarse y no tomar la responsabilidad de adulto. Así obliga a la mamá a cuidarlo, ¿sí? Porque si me hago adulto, no tengo la fuerza necesaria, y es como la espinaca de Popeye. Una sustancia que me da la fuerza para sentirme que existo. Y nadie me puede decir nada. ¿Sí? Por eso es muy difícil para estos chicos aceptar que hay un problema. ¿Sí? No quieren ir a ningún proceso terapéutico. Y bueno, eso es con la marihuana. Si él está utilizando cocaína o alguna sustancia psicoestimulante, pues lo primero que van a darse cuenta es que pierden el apetito, no duermen, están inactivos, están irritables, se salen de casa, ¿sí? Van a fiestas, toman mucho alcohol, pero pareciera que el alcohol no les pasa porque ya tomaron la meta para que les bajara la borrachera, ¿sí?
Entonces están perdiéndose los cambios de dinero en la casa, están perdiendo aparatos eléctricos, son indicadores, ¿no?, de esta situación. Entonces, las drogas depresoras provocan cambios en el desinterés. Las drogas estimulantes provocan cambios en el comportamiento, se vuelven más agresivos y más desafiantes. No sé si conteste la pregunta con esto. Sí, maestro, muchas gracias. Excelente. Manuel Cetina, ¿tienes tu mano levantada? Sí, muchas gracias, maestro Eduardo. Muy interesante. Me gustaría, porque se podrían hacer una gran cantidad de preguntas acerca de problemas personales, pero en la parte esa del síndrome de Popeye, esa nos fue llevando en ese momento que le dijeron que se acababa el tiempo, me gustaría que pudiera ampliarnos en ese tema, por favor. Bueno, pongo la lámina, no sé si se esté viendo. El adolescente todavía tiene un yo débil. Entonces, el chico necesita una fuerza extra para cumplir con el desafío de hacerse adulto. Entonces, la droga es el equivalente de la espinaca para Popeye. O sea, la espinaca en la caricatura no es la metáfora de que alimentarse bien te hace más fuerte y más sano, sino que es un combustible, la droga adecuado para enfrentar, y pongo adecuado entre comillas, para afrontar las exigencias de la vida adulta. Por lo tanto, pone en marcha la experiencia tóxica. Por eso los españoles le llaman toxicomanías. Necesito algo que me dé la fuerza por el vacío que experimento, de no sentirme demasiado bueno, ¿sí?, para hacerle frente a los compromisos del adulto. Pero no lo cumple, ¿sí?, porque para siempre quedan achicados, ¿no? Entonces, eso sería como la metáfora del síndrome de Popeye, ¿no? Por eso el chico se siente grandioso, omnipotente, en donde hay vamos a llamarle un narcisismo maligno. No es la autoestima, ¿sí? Es trastorno del carácter, trastorno narcisista del carácter, porque no tolero que me digan que no, pero tampoco tengo paciencia. Es como la historia de Salomé. Salomé quería conocer al Bautista, y como el Bautista le negó, ¿sí?, no quiso platicar con ella, ahí entró en furia y pidió la cabeza a Herodes del Bautista. Entonces el narcisista adolece de la llamada furia narcisista. Entonces, cuando una persona tiene, ahorita que hablamos de la patología dual, ¿no?, y la predisposición a tener ciertas características de la personalidad, al no tolerar la frustración, ¿sí?, en vez de cortarme, el adolescente elige el camino de la adicción. Y algunos eligen la anorexia. La única manera de contrarrestar el poder de mis padres es negarme a comer en familias rígidas y autoritarias. Hágame comer. Y si como, me vomito. ¿Verdad? La diapositiva 43 nos la podría mostrar porque también sería el complemento, digamos. Ok, ahí está. Porque comer espinaca, o sea, comer la droga, es volverse inmediatamente grandioso. ¿Eh? En psicología llamamos identificación proyectiva masiva. Me convierto en lo que carezco. Siempre fui muy malo para la escuela, pero ahora que soy aguanto más el chupe, mira todos, yo soy el que tomo más, ¿no? Vivo la ilusión de ser Popeye. La ilusión de ser otro, no ser yo mismo. Por eso hay una pérdida de sentido de la realidad. Vivir ficticiamente. Así es. Vivo ficticiamente. Tú lo has dicho. Muchísimas gracias. Gracias. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, y María López en el chat pide que por favor recomiende literatura para que las familias encuentren información sobre cómo actuar como familia con un integrante que consume marihuana y alcohol. Gracias y felicidades. Ok. Fíjense que pueden explorar, y es de manera gratuita, las páginas de Centro de Interés Juvenil. Hay una parte que se
que se llama Jóvenes en Acción, ¿sí? Le dan clic, Jóvenes en Acción, Centro de Integración Juvenil, y van a encontrar mucha información sobre habilidades socioemocionales, sobre un autodiagnóstico, ¿sí? En donde pongo autodiagnóstico y vemos detección de ansiedad, depresión, alcohol, marihuana, drogas estimulantes, y nos ayudaría muchísimo complementar esos autodiagnósticos para poder saber qué está pasándonos. Hay videos ilustrativos, informativos. También pueden consultar la página del NAIDA, que es el Instituto Nacional de Adicciones de Estados Unidos, dirigido por la mexicana Nora Volkov. Entonces, la información que está en Jóvenes en Acción es muy accesible, muy entendible para los jóvenes y las familias. Y hay mucha documentación en la página de NAIDA. Se escribe NIDA, ¿sí? Entonces, pueden, también, les recomiendo un libro también que se llama, Disciplina sin lágrimas para las familias. ¿Sí? En este libro de un neurólogo norteamericano, Daniel Siegel, nos enseña una manera estratégica, cognitiva, basada en las neurociencias, de cómo ayudar a nuestros niños a que puedan tener autorregulación emocional. Es un libro maravilloso que está escrito en un lenguaje muy sencillo, muy claro. Y bueno, comercial, me parece que lo pueden descargar de manera gratuita de internet. Nada más ponen Disciplina sin lágrimas, Daniel Siegel, con G, ¿no? También pueden ver los videos del doctor en neurociencias Álvaro Bilbao, es un español que habla sobre conocer el cerebro del niño para conocerlo mejor. Entonces pueden buscarlo en YouTube, en sus videos que tiene, Álvaro Bilbao. Y bueno, también les recomiendo la lectura del psicólogo cognitivo, que es muy popular en las redes sociales, que se llama Walter Rizzo. Hay un librito que se llama Los límites del amor, y otro que se llama Amores altamente peligrosos. Pueden consultarlo porque te dan pues, palabras, estrategias de cómo lidiar con estos distorsiones cognitivas, ¿no? También hay otro que se llama Amar o Depender. Entonces, sería una literatura, muchos de mis colegas lo pueden criticar, pero es un psicólogo cognitivo que creo que es una persona pues, seria y que está pues difundiendo la información científica accesible al público.